Muy buenas tardes a todos o buenas noches para algunos. Mi nombre es Felipe Arguedas, Account Manager de la compañía XDirect Perú y vamos a dar el seminario sobre finanzas para no financieros. Quiero que pongamos de inicio algunos temas importantes. El primero es que en la parte derecha nosotros tenemos una pequeña estructura de chat y ustedes están completamente libres para poder hacer todas las preguntas al respecto sobre el mercado y sobre lo que vamos a ir avanzando. Voy a intentar responder todas las preguntas si es que el tiempo nos da. De todas maneras, voy a ir respondiendo las preguntas en un orden, así que no se preocupen si alguno no le respondo su pregunta en el momento, es porque más adelante voy a responderla en la medida en la que seguimos avanzando. Bien. Bueno, entonces, para poder comenzar, voy a hacer un resumen de lo que vamos a hablar. Quiero primero que veamos y diferenciemos dos temas importantes. Primero, ¿qué es un mercado financiero? Que es básicamente en donde uno invierte. Y luego vamos a ver cómo es que yo puedo entrar a ese mercado, es decir, mediante qué instrumento, mediante qué producto financiero yo puedo ingresar a tal mercado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la diferencia entre producto y mercado en sí. Para esto voy a poner un ejemplo cotidiano, ¿ok? Yo todos los días voy al trabajo, o todos los días voy a la oficina, o todos los días voy a un lugar en específico, ¿ok? Entonces yo salgo de casa, tengo un punto de partida, es decir, mi casa, y tengo un punto de llegada. Como les digo, puede ser la oficina, puede ser el trabajo, puede ser cualquier lugar al que nosotros querramos ir. Para eso necesito dos cosas. El primero es el medio de transporte. ¿Ok? Entonces, el medio de transporte es el producto en este caso. Es el instrumento que me permite llegar hacia mi punto de llegada, valga la redundancia. Esto puede ser un auto en el caso de un ejemplo cotidiano, ¿no? Un avión en el caso de que yo quiera trasladarme hacia algún lugar más lejano. Hay otra decisión que yo debo de tomar y es por qué camino voy a ir, qué ruta voy a utilizar para llegar desde mi punto de partida hasta mi punto de llegada. El camino es el mercado. ¿Sí? Entonces, definámoslo nuevamente, el transporte que yo voy a utilizar para poder movilizarme es el producto y el camino que yo voy a tomar sobre el que voy a movilizarme es el mercado. Este mismo ejemplo que les he dado, ocurre en el sistema financiero. Todos nosotros utilizamos un transporte para poder entrar al mercado, para poder invertir en el mercado. En este caso, el producto en sí o el medio de transporte o el instrumento que yo voy a utilizar para ingresar al mercado, para trasladarme por el mercado, se conoce como un CFD, por sus siglas en inglés, y en español esto significa un contrato por diferencia. Bien, luego existen diferentes tipos de mercados y lo vamos a ver más adelante. Eh, Queremos primero definir el vehículo financiero, ¿ok? El transporte financiero que me permite ingresar al mercado. Y este es un CFD, como les comentaba. Un CFD es un contrato por diferencia. En simples palabras, es un acuerdo en donde se negocia el precio del activo, ¿ok? Yo nunca me hago, nunca tengo, por decirlo de esta manera, nunca tengo el activo que yo comercio de manera física, ¿ok? Simplemente lo transo de manera electrónica mediante una plataforma de inversión. ¿Ok? La plataforma la voy a mostrar un poco más adelante. El precio del CFD que yo voy a transar está directamente ligado, ¿ok? Incluso se basa en el precio del activo que yo estoy transando. Por ejemplo, un CFD sobre el oro será el precio en el que el oro cotiza en el mercado real, dicho sea de paso, ¿ok?
Si yo invierto en un CFD sobre divisas, sobre el euro, pues entonces el precio del CFD o del producto que voy a transar es exactamente el precio del euro en el mercado real. Quiero que veamos, los precios son los mismos del vehículo que me permite entrar al mercado que del activo en sí en el mercado real. ¿Okay? Es exactamente lo mismo. Entonces, el CFD es el vehículo financiero con el que yo voy a adquirir euros en el caso de que quiera negociar divisas. El CFD es el vehículo financiero con el que yo voy a negociar oro en el caso que quiera hacerlo, o el CFD es el vehículo financiero con el que yo voy a poder comprar un índice de bolsa. Más adelante voy a hablar de esto en el mercado financiero. ¿Ok? Los CFDs nos permiten ingresar a diferentes tipos de mercados, y creo que ya lo dije hace un momento. El mercado de divisas, el mercado de materias primas, el mercado de índices de bolsa, el mercado de acciones y el mercado de bonos de renta fija, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que el inversionista puede ingresar al mercado financiero. Hay ciertas características de operar con el CFD. Dicho sea de paso, es muy provechoso utilizar un CFD para poder ingresar al mercado. El primero de ellos es una característica que se llama apalancamiento. El apalancamiento me permite tener la capacidad de comprar depositando o teniendo solamente una fracción del valor del contrato que yo voy a transar. Voy a poner un ejemplo. Yo quiero comprar un activo que vale 10x, ¿ok? 10x dólares, digamos. Yo no necesito tener 10x dólares para yo comprar ese activo si utilizo un CFD. Lo que yo necesito probablemente solamente va a ser X, es decir, una décima parte del valor de ese activo para poder comprarlo. Por ejemplo, si yo quiero comprar una onza de oro, la onza de oro, dicho sea de paso, cotiza en torno a los 1.200 dólares. Vamos a ponerle 1.200 dólares nada más. Yo necesito comprar, o mejor dicho, yo necesito tener 12.000 dólares para poder comprar 10 onzas de oro. No, yo necesito solamente la décima parte, ¿no? Es decir, 1.200 dólares para poder adquirir esos 10 onzas de oro. Es decir, yo estoy pagando solamente, o mejor dicho, yo estoy utilizando el capital que necesito para comprar una onza de oro, pero estoy adquiriendo 10 onzas de oro. ¿Okay? Poniendo un ejemplo básico. Eso significa el apalancamiento. Es altamente beneficioso, como les comentaba, porque en el mercado real me permite tener más capacidad de negociación. Yo puedo transar como si tuviera más capital en el mercado. ¿Sí? Siguiente característica del CFD. La posibilidad de operar en corto. La posibilidad de operar en corto la voy a explicar de manera bastante simple. Normalmente yo estoy acostumbrado a poder comprar un activo porque sé que el precio va a subir y me voy a ver beneficiado. A esto se le llama operar en mercados alcistas. La posibilidad de operar en corto significa que yo también me puedo beneficiar de un mercado bajista. Es decir, que cuando el precio del activo está cayendo, yo también puedo generar beneficios. ¿Haciendo qué? Haciendo una venta corta, que es exactamente lo contrario a hacer una compra. En lugar de comprar y esperar que el precio suba, yo puedo vender esperando que el precio baje. Y esto me permite generar una ganancia como si yo estuviera comprando. ¿Okay? Tercera característica del CFD, sin vencimiento. Es decir, me permite abrir una posición todo el tiempo que yo quiera. ¿Okay? Sin que el vencimiento del activo me afecte a la posición que yo tengo comprada dentro del mercado o vendida dentro del mercado. Cuarto punto, la liquidación es en tiempo real. Esto es súper importante porque muchos de nosotros queremos que haya liquidación de manera rápida, sin demora,
porque yo quiero liquidar mi posición habiendo ganado quizás 10, 20, 50, 100 puntos hacia arriba, como quiera verlo, y necesito poder cerrar mi posición en ese mismo momento y recoger los beneficios en ese mismo momento cuando yo cierro mi posición en el mercado, es decir, cuando liquido mi posición en el mercado, yo puedo tener ese beneficio que he generado automáticamente y en el mismo momento sumado a mi patrimonio inicial con el que he invertido. Eso es súper importante. Quinta y última característica del CFD. El tema de la liquidez, ¿ok? Es importante que en un mercado haya liquidez. Explico que cuando yo quiera comprar un activo, pues exista la persona que me venda ese activo que yo quiero comprar y que me lo venda al precio que yo quiero comprar. O si yo quiero vender un activo, que exista una persona que esté dispuesta a comprarla en ese mismo instante al precio al que yo estoy vendiendo ese activo. Bien, estas son 5 características importantes del CFD. Ahora vamos a ver algunos conceptos básicos de mercado. ¿Okay? Vamos a entrar un poquito más ahora que ya hemos definido cómo vamos a entrar en el mercado y qué beneficios tengo yo si lo hago mediante un producto que se conoce como el CFD. Bien, veamos. Este, por ejemplo, es una pantalla, la que ven aquí, la pantalla en negro, el cuadro en negro, es una pantalla de ejecución instantánea en el mercado. Es decir, yo estoy haciendo una simulación con lo que les voy a hacer el ejemplo de poder lanzar una operación en tiempo real al mercado, ¿ok? Esta es la pantalla que yo estoy haciendo. Y lo que yo estoy transando en esta pantalla es la divisa euro, que la ven al inicio. La divisa euro contra la divisa dólar. Es decir, estoy transando en el mercado de divisas el tipo de cambio que esto supone. El cálculo, dicho sea de paso, está completamente hecho en euros. ¿Ok? Bueno, cada quien lo pasará a su divisa. Tomé el ejemplo del euro porque el seminario se está realizando en distintos países, entonces para no tomar una divisa americana exactamente, lo pongo en euros, que creo yo que es una de las principales divisas a nivel mundial. Primer punto que vamos a definir son los lotes. El lote es el sistema o la unidad de medición en el mercado, ¿ok? Que me va a especificar cuánto de dinero estoy negociando yo de acuerdo a los lotes que voy a utilizar. Ojo, yo he puesto un ejemplo como un lote, ¿ok? Este puede ser 10 lotes o puede ser 0.1 lotes. ¿Ya? Es decir, puede ser 10 veces más o puede ser 10 veces menos la negociación que yo les voy a poner como ejemplo aquí. ¿Cuánto significa un lote? ¿Cuánto significa un lote de euro dólar? Significa que yo estoy negociando en el mercado 100.000 dólares. Perdón, 100.000 euros. Estoy comprando, estoy transando 100.000 euros. Estoy transando tipo de cambio por un valor de 100.000 euros. A ver, entonces, yo necesitaría 100.000 euros para lanzar la operación. No. ¿Por qué? Por la primera característica que les expliqué del CFD, que es la característica del apalancamiento. Entonces yo no necesitaría 100.000 euros para lanzar esa operación. Solamente necesito una parte mínima de esa operación y es el margen. ¿Ok? Entonces el margen es la parte que yo necesito del total del valor del contrato que estoy negociando para poder lanzar esa operación. Es decir, solamente necesito 1.000 dólares para poder lanzar esa operación al mercado de 100.000 dólares. Es decir, necesito solamente el 1% del total del valor. Esto es lo que se me va a pedir a mí. 1.001 euros para poder lanzar esa operación en el mercado. ¿Ok? A este margen también se le conoce como garantía, porque es la parte que el inversor deposita para poder hacer o para poder lanzar la operación en el mercado.
se le llama margen o se le llama garantía, de cualquier manera que nosotros querramos verlo. ¿Ok? Veamos otros conceptos básicos. Y aquí viene una muy buena pregunta. ¿Cuál es la ganancia del broker? ¿No? Es decir, ya, perfecto, me dieron el acceso al mercado, voy a lanzar mis operaciones, pero ¿cuál es el beneficio del broker? El beneficio viene en algo que se conoce como horquilla, y es el cuarto concepto básico que vamos a ver ahora. Se le conoce como horquilla, pero también se le conoce como spread. El spread es la diferencia entre el precio de demanda y el precio de oferta del activo. En el mercado existen dos precios, no existe solamente un precio. El precio de oferta, es decir, al precio al que se quiere ofrecer y al que yo, si voy a comprar, lo voy a comprar, y el precio de demanda, el precio al que yo estoy dispuesto a pagar. Existen dos precios y estos precios normalmente tienen eh, una diferencia bastante mínima. Por ejemplo, y lo vemos acá, el precio al que yo podría vender el activo es 1.30926. El precio al que yo voy a comprar el activo es 1.30934. Es decir, hay una diferencia de 0.8 en decimales. ¿Qué significa el spread? ¿Cuánto es 0.8? O sea, esa diferencia, ¿cuánto es? Es decir, oye, yo voy a negociar un valor de 100.000 euros en el mercado, yo solamente voy a poner 1.000 euros, ¿cuánto me van a cobrar por esto? Aquí está, ese spread o esa horquilla o esa comisión son 6 euros, 6.11 euros, ¿no? Que para un valor de contrato de 1.000 euros está bastante bien, estamos hablando de una parte bastante mínima, ¿no? Incluso menos del 1%. Eh, Otro punto importante, a esa variación, a esos decimales que se muestran en diferencia del precio al que voy a vender y el precio al que voy a comprar, se le conoce como PIB. ¿Okay? Es la diferencia de del decimal entre el precio de compra y el precio de venta se le conoce como PIB. ¿Cuánto vale un PIB? En eurodólar, por ejemplo, vale 7.6 euros. Es decir, si sube un PIB, si sube 2 PIBs, si sube 3 PIBs, si sube 50 PIBs, yo voy a ganar esos 50 PIBs multiplicados por 7.64 en el mercado, habiendo negociado un lote, habiendo negociado 100.000 euros y habiendo puesto yo de mi capital 1.000 euros. Esta es la manera en la que se trabaja en el mercado. Bien, quiero saber si tenemos algunas dudas al respecto hasta ahora, o si he explicado bien, pues qué bueno, ¿no? Si hay algunas dudas, como les comentaba, pueden ponerlo dentro del chat para yo poder ir respondiendo algunas de las preguntas que surgen. Por si no he explicado bastante bien la primera parte, ¿ya? Porque aquí vamos a pasar ya del producto, en sí vamos a pasar al mercado. Ya hemos definido el vehículo, ya hemos definido el producto en sí, el vehículo financiero por el que entramos al mercado y ahora vamos a hablar sobre el camino por el que yo voy a transitar en este periodo de inversión. ¿Sí? Y a ese camino, como lo comentamos a inicio del seminario, se le llama mercado. Bien, entonces hablemos de los tres diferentes caminos que podemos recorrer en este periodo de inversión. Existen más caminos, no los vamos a definir por cuestión de tiempo, pero quiero concentrarme en los tres caminos más utilizados en el mercado financiero. Bien, el primer camino que vamos a revisar es el camino de las divisas. ¿Ok? Ok. Vamos a ver el camino de las divisas. El camino de las divisas o el mercado de divisas, en otras palabras, es el mercado en el que nosotros podemos transar los tipos de cambio. ¿Ok? Antes de ir a la diapositiva, voy a hacer un ejemplo.
¿A qué me refiero cuando transamos tipos de cambio? En cada uno de nuestros países, independientemente de en qué país se encuentren, funciona un sistema de tipo de cambio. Es decir, cuánto vale un dólar respecto a su moneda. Cuánto vale un dólar respecto al peso mexicano. Cuánto vale un dólar respecto al sol peruano. Cuánto vale un dólar respecto al peso chileno, etcétera, etcétera. Depende de cada país en el que esté. Eso es el tipo de cambio. Los tipos de cambio son transables en la bolsa y uno puede sacar un gran provecho transando ese tipo de cambio. Sin ir tan lejos, y esto ha sucedido en prácticamente todos los tipos de cambio a nivel mundial, es que la divisa del dólar se ha apreciado frente a cualquier, o prácticamente frente a cualquier otra divisa, frente al euro, frente al yen japonés, frente a la libra esterlina, frente al peso colombiano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces se ha apreciado frente a todos y ustedes, si ven el tipo de cambio de su país, no me dejarán mentir al respecto. Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque yo hubiera tenido la posibilidad de hacer dos cosas. De llevar mis ahorros o de llevar mi capital y cambiarlos a dólares y que el precio del dólar suba y yo verme beneficiado porque ahora mis dólares valen más. O si hubiera tenido una mejor idea, hubiera entrado al mercado de divisas, hubiera comprado tipos de cambio en la bolsa multiplicando mi poder de adquisición con la característica del apalancamiento y me hubiera visto mucho más beneficiado que si yo hubiera cambiado mis dólares en el mercado, ¿no? Esto es el mejor escenario que yo hubiera podido obtener del mercado de divisas. Otra cosa, el mercado de divisas también se le conoce como el mercado Forex, ¿ok? Anteriormente, hace muchos años atrás, a ver, no muchos, no estamos hablando de cientos de años, pero sí hace años atrás, hace 30 años aproximadamente, cuando el mercado, cuando transar en mercados financieros recién comienza a hacerse espacio en el sector financiero, probablemente solamente tenían acceso los bancos, los hedge funds, los corredores y las empresas institucionales, ¿no? No era un mercado abierto a todo el público, ¿sí? No se podía transar de manera individual en ese tipo de mercado. Con los años esto ha ido evolucionando y a día de hoy, en el 2015, los participantes son todos, son los bancos, son los hedge funds, los corredores y ahora nosotros mismos. Es decir, yo, Felipe Arguedas, como una persona individual, puedo transar en el mercado y puedo estar dentro de este sistema que me permita a mí, de manera personal, aprovecharme de la fluctuación de los precios en el mercado, de la subida del dólar por el fortalecimiento de la economía americana, ¿no? De el fortalecimiento del franco suizo en base a la política monetaria que ha dado el Banco de Suiza, etcétera. Puedo generar ingresos o puedo generar beneficios o puedo generar rentabilidad aprovechando este mercado. ¿Qué características tenemos en el mercado Forex o en el mercado de las divisas? Hablamos de un mercado netamente especulativo, ¿okay? Aquí no hay nadie que sepa qué va a pasar y que se corra la voz y que salió en las noticias, no. Este es un mercado que se mueve en base a la especulación, es decir, si yo veo que hay buenos datos por parte del país, probablemente la divisa de ese país se va a fortalecer. Si yo veo que han subido las tasas de interés en ese país, pues entonces también habrá un fortalecimiento de la divisa, ¿no? Y así comenzamos a tener especulación dentro del mercado. Bien, otro tipo de características es que el mercado Forex definitivamente es el mercado más grande y más líquido del mundo. Yo puse una tabla comparativa en este lado, comparando la bolsa de Londres, la bolsa de Tokio y la bolsa de Nueva York. Para que se hagan una idea, en estas bolsas solamente se transan alrededor de 7 y 22 mil millones de dólares. En el mercado Forex estamos hablando de un monto de 5 billones de dólares. ¿Okay?
Digo billones porque en inglés es trillion, pero en español es billones, en inglés es billion, pero en español es miles de millones, ¿no? Luego, al ser tan grande, este mercado es imposible, o bueno, mejor dicho, es muy poca la posibilidad, para corregir el tema imposible, muy poca la posibilidad de que exista un factor que pueda mover el mercado, ¿no? Es decir, al transarse billones de dólares diariamente, es muy difícil que exista alguien con la capacidad tan fuerte de mover una divisa, ¿no? La posibilidad es muy poca, casi nula. Otra característica importante es de que el mercado opera a las 24 horas, así que independientemente del país en el que yo me encuentre, voy a tener siempre negociación en el mercado. Voy a poder transar en cualquier momento, si quiero transarlo por la mañana, por la tarde, por la noche, incluso por la madrugada, el mercado va a estar abierto para que yo pueda hacer mis transacciones. Este es el mercado Forex, definitivamente una muy buena oportunidad de invertir. Vamos a hacer un poco la comparación con el mercado de acciones para aquellos que conocen el mercado de acciones. Mientras que el mercado Forex es el mercado más grande del mundo, el mercado de acciones maneja definitivamente un volumen mucho mayor, perdón, mucho menor, ¿no? Y creo que lo demostramos en esta gráfica de la diapositiva. El mercado de acciones tiene un horario para poder transarlo, y si el horario de Nueva York no se me acomoda, quizás para América sí no se me acomoda un poco más, pero el mercado de Londres no se me acomoda, en fin, existe un horario que rige el mercado en el que voy a transar. El mercado Forex, como les comentaba, opera las 24 horas. Eh, las plataformas definitivamente son bastante importantes porque yo personalmente puedo realizar mis propias transacciones. Las acciones no, definitivamente tengo que trabajar con un agente al que yo tengo que llamar para poder hacer las compras o las ventas de las acciones, ¿no? Las comisiones definitivamente son mucho más bajas transar en Forex que transar en acciones, ¿no? Por este monto que yo les puse hace un momento, por la segunda operación de 1.000 euros, la comisión es 6 euros aproximadamente, ¿no? Esto depende completamente del mercado. Dependiendo de transar 1.000 euros en acciones no va a ser tan barato. ¿Por qué se mueven las divisas? ¿Por qué se mueve el mercado de divisas? Yo creo que ya hace un momento he hablado de algunos de estos razones de por qué se mueve el tipo de cambio, porque una divisa se aprecia, porque una divisa se deprecia, etcétera. Hay factores importantes que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, la inflación de un país es bastante importante. En, en- en vista de la inflación de un país, el Banco Central del país, en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, va a tomar decisiones y va a ser o va a fortalecer la divisa mediante políticas monetarias o va a debilitar la divisa mediante políticas monetarias. Bien, por eso la inflación es un punto importante para saber qué probablemente podría suceder con la divisa. Eh, el otro punto es las tasas de interés. Definitivamente la tasa de interés nos dice cuán cara está una divisa o cuán barata está, o si sube la tasa de interés probablemente habrá un fortalecimiento de la divisa, o si bajan las tasas de interés probablemente habrá un debilitamiento de la divisa, ¿no? Esto es lo que nos dice la teoría económica. Bien, otros factores, entre ellos razones sociales, razones psicológicas, que probablemente los inversionistas puedan tener, ¿no? Si hay un conflicto político dentro de un país, esto definitivamente afectará al precio de la divisa. ¿Bien? Este es el primer mercado, el mercado de las divisas. Es un mercado probablemente para las personas más conservadoras, y más adelante voy a enseñar una gráfica. Es un mercado para personas que quieren llevar un perfil conservador dentro del mercado, que no esperan gran volatilidad del mercado. Pasemos al siguiente mercado, al siguiente camino por el que podemos recorrer o en el que podemos invertir, y es el mercado de materias primas. Definitivamente las materias primas el año 2015 han sido un año bastante importante para las materias primas. Entre ellas, el petróleo, por ejemplo, podemos hablar del precio del petróleo. En 2014 tuvimos una caída bastante fuerte y bastante importante. El petróleo se depreció en un 70%.
y llegamos a los precios cerca a los 40, ¿no? En torno a los 40, bajábamos de los 40, subíamos de los 40, y en el momento de estar en los 40 hubieron muchas personas que definitivamente aprovecharon la oportunidad, compraron materia prima, compraron petróleo en este caso, y a día de hoy el petróleo se encuentra $20 arriba, ¿no? Hoy día estaba en torno a los $61, es algo importante. En la materia prima es un mercado quizás para las personas que quieran correr un poco más de riesgo, y es un mercado que ahora mismo está tomando mucho más espacio, está tomando una recuperación importante, y estos son los momentos en los que se puede ver beneficiado, ¿no? Comprar materias primas probablemente sería un buen momento. Adicionalmente, y hablando ya un poco de los metales, nos encontramos con el oro. El oro es importantísimo en la economía mundial. Funciona como un refugio para los inversionistas. Cuando la bolsa se ve de alguna manera afectada por razones distintas, los inversionistas normalmente retiran capitales de las bolsas para poder ir a buscar refugio en el oro, porque saben que es un activo importante y un activo que probablemente va a estar apreciándose y que va a mantener el valor de su capital eh, en el transcurso del tiempo. Definitivamente las materias primas nos pueden dar una mayor rentabilidad en el sentido de que es un mercado más volátil, ¿no? Se mueve más, puede subir con más fuerza o puede bajar con más fuerza. Y lo que les comentaba, definitivamente las crisis, los problemas políticos, los problemas de bolsa, hacen que el inversionista busque refugio en la materia prima y encuentra en el oro un refugio por excelencia a nivel mundial. Es muy destacable definitivamente la relación que tiene el dólar con las materias primas, la relación inversa, diría yo, con las materias primas. Eh, si yo tengo $100, por poner un ejemplo sencillo, si yo tengo $100 y a día de hoy compro petróleo, probablemente si el dólar suba, mañana voy a poder comprar más petróleo, ¿no? Es decir, la relación es inversa. Si el dólar sube, la materia prima probablemente disminuirá de precio. Es un factor que puede influenciar en el precio de la materia. Bien, y los conocimientos que uno puede tener o que uno puede adquirir, ir adquiriendo durante todo este proceso de inversión, de análisis, tanto técnico, es decir, análisis de gráfica, como análisis fundamental, es decir, análisis eh, de las noticias económicas, se aplican, son totalmente aplicables para las materias primas. Es un punto a favor. Aquí una comparativa de la empresa Barrick contra el oro en el año 2007 y 2008. Más allá de mostrar de que sí el oro se apreció en un mayor porcentaje que el Barrick, me interesa medir la volatilidad. La línea azul es la volatilidad de la compañía Barrick, ¿okay? Para, digamos, los que quieren ver el tema de acciones. Y el oro es la línea roja. Definitivamente el oro fue mucho menos volátil que el Barrick. ¿Por qué? Porque dentro de una compañía existen otros factores que no afectan al oro en la volatilidad, como por ejemplo el no conocer sus estados financieros, es algo importante, el no conocer las decisiones del directorio, ¿no? Entonces, estas son cosas que hacen que una acción sea mucho más volátil en comparación de una materia prima en sí. Bien, hemos hablado del segundo camino por el que podemos transcurrir o el segundo mercado en el que podemos invertir. En la medida en la que he ido hablando, probablemente muchos de ustedes han pensado qué activo o qué mercado sería más beneficioso para ustedes. Respondiendo a esta pregunta, ¿qué me conviene? ¿Qué mercado me conviene? Yo les diría, midamos el perfil del inversionista. Si soy una persona que quiero llevar un perfil conservador, probablemente el mercado de divisas sea el mercado que más, disculpen, el mercado que más se adecua a mi perfil o a mis características. Si yo quiero ser una persona más arriesgada y de hecho busco la bolsa para poder asumir un poco más de riesgo, el mercado de materias primas definitivamente sería algo bastante atractivo. Y ahora vamos a hablar de otro mercado también bastante importante, que son los índices bursátiles o los índices de bolsa, como querramos llamarlo.
¿Qué es un índice de bolsa? Un índice de bolsa es un conjunto, es un conglomerado de diversas acciones. Este índice de bolsa puede juntar las acciones por sectores, es decir, el sector industrial, puede juntar las acciones por ser el sector tecnológico, o puede juntar simplemente cuáles son las acciones de un valor capitalizable más grande, es decir, cuáles son las acciones más fuertes, por llamarlo de esta manera, de un país, ¿no? Entre ellas podemos tener las 30 acciones o las 30 empresas más fuertes de Alemania. Este es el índice alemán, por ejemplo, y forman el índice alemán, ¿no? El índice se llama DAX 30, ¿no? Forma las 30 empresas más importantes de Alemania. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, yendo un poco para América, tenemos el Nasdaq 100, que engloba las 100 empresas más importantes del sector tecnológico de Estados Unidos. ¿Es importante los índices bursátiles? Claro que sí. De alguna manera es mucho menos riesgoso que invertir en acciones, porque cuando yo invierto en acciones estoy poniendo toda mi confianza en una sola empresa. Cuando yo invierto en índice de bolsa estoy diversificando ese riesgo y estoy apostando probablemente por el sector tecnológico, ¿no? En el caso del Nasdaq 100, que me engloba las 100 empresas más importantes del sector tecnológico de Estados Unidos. Cada empresa tendrá un porcentaje, ¿no? Digamos, tengo el Nasdaq 100 con unas 100 empresas del sector tecnológico, entre ellas Apple, Netflix, Facebook, Twitter, etcétera, y probablemente la de Apple tiene el 6% de ese índice, ¿no? Y influye en un 6% en todo el conjunto del índice de bolsa. Entonces, como les comentaba, son utilizados y son bastante transables, dicho sea de paso, es un mercado bastante importante en la bolsa para aquellas personas que quieren de alguna manera no invertir en una sola acción, sino invertir en un sector o diversificar el riesgo invirtiendo en varias acciones al mismo tiempo, por decirlo de esta manera. Bien, eh, creo que ya toqué todos los puntos que estamos acá. Bien, como les comentaba, estas son las dos gráficas que yo quería mostrar, ¿ok? La primera gráfica sobre la volatilidad para aquellos que quieren llevar quizás un poco más de riesgo o para aquellos que quieren llevar un poco más un perfil conservador. La gráfica azul, o la línea azul, aquí nos demarca la volatilidad de un índice americano que se llama US 500. ¿Ok? US 30, discúlpenme, que es el Dow Jones 30 para aquellos que han escuchado sobre ese índice. Y la línea roja me demarca la volatilidad del euro. Definitivamente la divisa en comparación con el índice de bolsa es mucho menos volátil. Y por esta parte tengo del Standard Poor's 500, que es el índice más importante alemán, la gráfica negra, o mejor dicho, la línea negra. Y la línea roja es un indicador del dólar, ¿no? Entonces definitivamente el dólar es mucho menos volátil que invertir en el Standard Poor's. Bien, este ha sido el seminario. Espero que hayamos podido responder las preguntas en la medida que he ido avanzando, que no se me haya quedado ninguna. Y para finalizar, les dejo aquí los datos de acuerdo a la oficina o al país, mejor dicho, al que ustedes correspondan. Chile, Perú, México, Colombia y España. Bien, ustedes pueden ponerse en contacto con las oficinas o si ya han conversado con algún analista eh, de la compañía en su país, contáctense directamente con ellos para tener más detalles, ¿no? Seguiremos teniendo seminarios, ha sido un seminario base para poder darse una idea de qué es el mercado, seguiremos teniendo seminarios sobre algunos temas de inversión más avanzados, sobre análisis de mercado, sobre análisis de un marco económico. Bien, espero que tengan una muy buena noche para cada uno de ustedes y estaremos conmigo hasta la próxima.